Ahí está. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Trabajar sin desfallecer. Eh, ¿Ustedes creen que a Dios le interese tu trabajo, lo que tú desempeñas, en donde tú te desarrollas laboralmente? ¿Cómo ves? ¿Crees que le interese lo que haces o lo que dejes de hacer? Yo sé que a Dios le interesa absolutamente todo, pero mucha gente no ve a Dios como alguien disponible las 24 horas del día y 7 días a la semana, sino más bien como un actor retraído, confinado a una función dominical, con un público ya en declive. Y bueno, pues hay una visión muy extendida que dice que Dios y el trabajo simplemente no mezclan bien. Tristemente vemos cómo la mayoría de la gente, cuando es el día del Señor, lejos de dedicarle ese tiempo a Dios para alabarlo, para bendecirlo, adorarlo, pues decide seguir en sus actividades, en sus labores, porque pues desgraciadamente confían más en lo que ese día puede producir su actividad, económicamente hablando, que buscar el rostro de Dios y ver qué bendición y qué bendiciones Dios tiene para nuestras vidas. Por eso la gente piensa que el trabajo y Dios no mezclan, nada que ver una cosa con otra, no se llevan bien. Vemos cómo las agresivas exigencias y el competitivo mundo del trabajo pues son vistas como el enemigo obvio de la compasión y el amor cristiano. Pero el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó todo el universo, el Dios que sostiene el mundo, pues es también el Dios del lugar del trabajo. ¿Ah? Si la fe cristiana no es relevante en el trabajo, mis amados, pues entonces yo creo que no es relevante para nada. Eh, durante mucho tiempo, mucha gente ha vivido su fe en primera línea al frente de algún ministerio y eso pues lo consideran un trabajo muy especial, ¿verdad? En el lugar de trabajo secular, cualquier área laboral en la que tú te desempeñes, pues simplemente vivir en ese punto es algo que debemos ver tú y yo como nuestro llamado primordial como cristianos, para dar testimonio en el área de trabajo al cual el Señor nos ha permitido desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. Cualquiera que sea el tipo del trabajo al que estés llamado, pues probablemente ocupará una gran porción de tu vida. Obvio, nosotros estamos acostumbrados en México a laborar 8 horas al día por espacio de ya sea 5 o 6 días, según la actividad que desarrolles, pero nosotros debemos de considerar que siempre debe de haber un día en el cual tú y yo lo podamos disponer para cualquier otra actividad menos el trabajo que desempeñamos en el día a día. De hecho, quiero decirles que para Dios es tan importante el desarrollo de nuestras actividades que es una parte importantísima de la economía de Dios, el trabajo que desempeñas. Es parte de aquello para lo que fuiste creado y será parte de lo que harás en el cielo también. El trabajo tiene un valor intrínseco, mis amados, y eso es lo que tenemos que aprender a reconocer el día de hoy. Hablo acerca de una economía del reino, porque nosotros tenemos que ver que Dios en su reino, en esa condición, pues también desarrolla una actividad económica fuerte, que no meramente representa lo que tú y yo conocemos en economía por salarios o por unidades monetarias propiamente. Dios tiene un valor económico pues muy diferente al nuestro. Y es por eso que en muchas ocasiones nosotros no logramos comprender de por qué Dios pues simplemente permite que sucedan algunas cosas que para nosotros vienen a ser, entre comillas, pérdidas, pero que para Él representan ganancia y bendición. Un día tú y yo vamos a comprender a cabalidad la economía del reino, cuando estemos en la presencia de Dios y veamos cómo Dios utilizó todo aquello que tú
en algún momento consideraste como una desventaja, como una situación crítica en tu área de trabajo, en tu economía material, vamos a ver cómo Dios eso lo utilizó a final de cuentas para tu bendición. Y bueno, pues vamos a atender a la palabra de Dios ahí en el Salmo número 90, del versículo 11 al 17, y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos muestra que el trabajo tiene un valor perdurable. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Algo se refiere a la obra de tus manos en tu quehacer, en tus labores, en tu día a día, en el desarrollo de tu trabajo. Ciertamente es así, mis hermanos. Miren, Bill Hybels desafió recientemente a muchas congregaciones con estas palabras. Fíjense lo que dijo. ¿Qué están haciendo ahora mismo que vaya a sobrevivirles? Y te quiero hacer esa pregunta a ti. ¿Qué estás haciendo en este momento que vaya a sobrevivirte? Que vaya a trascender propiamente. Eso es lo que está preguntando este hombre. Y es lo que te estoy preguntando el día de hoy. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Desarrollando un trabajo secular? ¿Atendiendo tu negocio? ¿Atendiendo a tu profesión propiamente? ¿Crees que lo que tú desarrolles en todo eso va a tener una trascendencia hacia el reino de los cielos? Lo económico, lo material que tú logres conseguir a través de tu trabajo, ¿crees que va a sobrevivirte a la situación en el reino de los cielos, a la eternidad? Bueno, pues el Salmo número 90 trata de la brevedad de la vida. Y es donde nosotros tenemos que caer en consideración. Nosotros vivimos en este mundo, pero estamos nosotros proyectados hacia el mundo venidero, hacia eso que Dios ha preparado para la eternidad. Miren, aunque nuestra vida sea muy corta y fugaz, según lo que hemos visto, ¿verdad? Porque el tiempo medible que nosotros tenemos dentro de esto que nosotros llamamos vida física, ese tiempo medible, tarde que temprano se va a terminar. Y la verdad es que es algo tan corto y tan fugaz en la visión de la eternidad, que de acuerdo con este salmo, pues es probable que tu trabajo o lo que tú desempeñas pues sobreviva a tu condición. Un día tú dejarás de trabajar porque mueras y alguien va a tomar ese lugar. Alguien va a continuar con esa condición, ¿verdad? Entonces, lo que tú y yo hacemos puede de alguna manera tener un valor perdurable, pero hasta cierto punto. Si nosotros, ¿verdad? No solamente dedicamos nuestro esfuerzo, nuestro empeño en un trabajo secular, sino que también dedicamos parte del tiempo que Dios nos da en esta vida, en esta naturaleza, para servirle a Él, para dedicarle tiempo a Él, créanme que ahí es a donde va a ser ese trabajo más que perdurable. Ese trabajo verdaderamente va a trascender. El salmista termina con una nota de esperanza. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos y deseamos, que siempre la mano poderosa de Dios esté con nosotros y sobre nosotros. Y dice al último, confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Eso es lo que anhelamos, mis amados hermanos. Bueno,
Pues el valor último del trabajo es un reflejo del hecho de que Dios también es un trabajador. De hecho, el salmista así lo dice en el versículo 16. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Dios nunca se quedó con las manos quietas, sino que nosotros entendemos que a través de la creación, pues Él ha desarrollado un trabajo increíble, al grado de que hasta el día de hoy sigue trabajando. ¿Y sabes cómo lo podemos comprobar? Porque Dios sigue trabajando en tu vida, sigue trabajando en tu carácter, sigue trabajando en tu proceso de santificación. Y vemos cómo el Señor trabaja sin desfallecer. Y es por eso que el día de hoy el Señor nos llama a trabajar sin desfallecer, mis amados. De hecho, nosotros tendemos a pensar que cosas como nuestro trabajo, que suceden mientras estamos en la tierra, pues no son más que temporales y transitorias. Pero la Biblia pinta un cuadro diferente, porque cuando Jesucristo regrese, Dios no va a borrar la tierra, sino que la va a renovar, va a ser una tierra nueva, ¿verdad? Él la va a redimir y la liberará de la atadura a la decadencia. Simplemente vamos a ver unos cielos nuevos, una tierra nueva, y esto nos va a proyectar hacia ese mundo venidero, a esa condición en donde estamos llamados todos en Cristo Jesús, por la fe que hemos desarrollado y hemos declarado hacia la persona de Jesucristo. Entonces, en esos tiempos, el trabajo humano será purificado y redimido para que sea liberado del pecado de la misma manera que nosotros seremos liberados. Y el trabajo será ciertamente, pues, parte de la nueva creación, mis amados. Por eso es correcto pedirle a Dios que confirme en todo momento la obra de nuestras manos, para que de esa manera lo que hagamos para la gloria de Dios, pues trascienda junto con nosotros. Amén. Hay que pedirle a Dios que su favor, su mano poderosa, esté sobre nosotros como hasta el día de hoy. Hasta hoy, ustedes y yo podemos declarar ebenecer en nuestras vidas, porque hasta aquí, hasta este preciso instante, el Señor nos ha ayudado, nos ha levantado con la diestra de su poder. Que confirme la obra de nuestras manos, que nos bendiga por todo lo que hacemos y desarrollamos, que prospere lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos de dificultad, mis amados. Necesitamos levantar nuestra plegaria a Dios para que todo lo que hagamos sea prosperado en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos correcto, ¿verdad? Como Dios nos está enseñando a caminar por esas sendas de justicia, pues que Dios prospere lo que nosotros hacemos. Que lo que hagamos para la gloria de Dios sobreviva y tenga un impacto para el bien que dure para siempre. Que haya un impacto en la gente que nos rodea y que nosotros, al estar trabajando para el reino de Dios, vengamos a ser de bendición para mucha gente, mis amados. Y eso que verdaderamente trascienda y que un día nos dé la oportunidad de ver a todos aquellos a quienes le hablamos de la bendita palabra de Dios gozándose con nosotros por una eternidad. Amén. Bueno, eso nos lleva entonces a allí en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 16, del versículo 1 al 27, nos enseña a entregarnos completamente al trabajo de Dios. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a leer la carta a los Romanos, capítulo 16, y dice la palabra de Dios. Les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones.
los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filogogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Les saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo en el Señor. Les saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Les saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y al que puede confirmarlos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Con esto, mis amados hermanos, concluye la carta a los romanos. En esa doxología final, en esas salutaciones, imagínense que el día que el Señor Jesucristo abra el libro de la vida, pues también vamos a tener nosotros esas salutaciones. Salúdenme, por favor, a Estela Moreno, a Niceto Alfredo, a Margarita Gómez Taglia, a mi hermana Mari, a Gustavo y a Sarita, a Consuelo, a Irma, a Consuelo y a Alex, a mi hermano Mario, y bueno, pues a cada uno de ustedes, mis amados, que llegue los saludos a mi hermana María Esther, a Martita, a Miguel Ángel Correa, a Andrés, a Neri, a Sandy, a Tanis, a mi hermana Rosy, a mi hermano Luis Miguel. Se imaginan a mi hermana María de Jesús Echeveste, a mi hermana Luz María, a mi hermano José Juan Rojas, a Jesús Palafox y Miri García, a Irma Sánchez, a mi hermana Immanuel Itzki, Itzik, y así sucesivamente, a Dulce, a mi hermana Enriqueta Rojas, a mi hermano Eduardo Sánchez, a Florinda Flores, a mi hermana Clarita Pérez, a mi hermana Araceli Rendón. Imagínense que así vamos a escuchar justamente la bendita declaración de Dios para todos y cada uno de nosotros en esa condición. Bueno, esto pues simplemente es lo que conlleva el ser cristiano, estar dispuestos a trabajar, especialmente en la obra del Evangelio, mis amados. Como vemos, la carta de Pablo a los romanos acaba con saludos a una lista grande de personas, y va a ser también para ti y para mí, el día que el Señor nos llame a su presencia y nos diga: bien, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y saben, justamente va también a hacer referencia
al trabajo que desarrollamos en Cristo Jesús, al trabajo que verdaderamente trasciende, al que se va a ir junto con nosotros a la eternidad, cuando presentemos delante de Dios el fruto que nosotros podamos llevarle a nuestro Señor Jesucristo. En estos saludos pone un gran énfasis en el valor del trabajo que desarrollaba cada una de estas personas. Asimismo vas a escuchar tu nombre con ese énfasis en el valor del trabajo que tú desarrollaste, no solamente en el mundo secular, porque también es algo importante, pero verdaderamente lo más importante, lo que tú desarrollaste para el reino de los cielos. Por ejemplo, Priscila y Aquila son descritos como, fíjense bien, lo describe Pablo, como mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Hoy le doy gracias a Dios por muchos de ustedes que vienen a ser mis colaboradores y me apoyan mucho, mis amados hermanos. Ya sea que levanten oración, ya sea que me apoyen dando un estudio, ya sea que me apoyen generando alguna actividad dentro de la iglesia. Ustedes justamente, aun cuando no hagan algo partícipe directo dentro de la organización que nosotros tenemos, pues sí me están ayudando mucho con el favor de su atención y con el hecho de que en muchas ocasiones ustedes declaran la palabra de Dios y siembran la semilla correcta. Hay gente que solamente por el hecho de escucharles hablar en un tono ya diferente, en un tono para la gloria de Dios, convencidos de que Dios verdaderamente está con ustedes, pues empiezan a interesar de alguna manera y se siembra esa semilla. O en su defecto, cuando ustedes me apoyan en compartir el link o los devocionales o los audios, lo que se está produciendo para la gloria de Dios. Y de esa manera ustedes están siendo partícipes, con el hecho simplemente de que el testimonio que ustedes están dando a mucha gente, porque seguro estoy que durante todo este tiempo que llevamos de transmisión, de estar en los devocionales, atendiendo a la palabra de Dios, hemos venido a tener cambios radicales en nuestras vidas. Y aunque no hablemos, aunque no digamos nada, estamos trabajando para la gloria de Dios. Estamos dando testimonio con los cambios fehacientes que Dios ha hecho en nuestra vida. Hemos dejado de hacer muchas cosas equivocadas y yo lo declaro por fe y con fe. Hemos dejado de caminar en esos caminos en donde solamente íbamos para la destrucción, para nuestra pérdida completa. Hoy el Señor nos está encaminando por todas esas buenas obras que Él preparó de antemano para que ustedes y yo camináramos por esa senda de justicia, por esa senda de verdad. Y es por eso que nosotros estamos trabajando para el reino de los cielos. Entonces, fíjense bien cómo el día de hoy, no solamente yo, sino hasta también el apóstol Pablo y todas esas grandes personalidades que nos describe la palabra de Dios, hoy los están considerando a ustedes y a mí como compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Gloria sea para el Señor. Después nos sigue haciendo una serie de comentarios. Por ejemplo, María dice, es quien tanto ha trabajado por ustedes. Mis amados, yo creo que ustedes han podido reconocer en la vida de algunos de los hermanos que verdaderamente ofrecen un servicio de corazón y trabajan mucho para cada uno de ustedes. Con mucho amor y respeto les puedo decir a quienes venimos a la iglesia ya en reuniones presenciales, pues nos damos cuenta de que llegamos y pues hay las sillas dispuestas, está ya el equipo de sonido, el equipo de audio, de video, todo ya está dispuesto, está limpio el salón, tenemos todo el servicio que se tiene que generar, pues para que ustedes cuando vengan aquí, pues se sientan dignos y se sientan en un espacio digno para ustedes, ¿verdad? Y ese trabajo es de muchos de mis hermanos que con gran amor vienen a desarrollar para el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, también así un día van a escuchar de labios de nuestro Señor Jesucristo quienes son que tanto han trabajado por todos los demás.
La gloria sea para el Señor y gracias a esos hermanos que siempre están dispuestos a participar y ayudar. También describe a Urbano, dice, fue nuestro compañero de trabajo en Cristo. Trifena y Trifosa son mujeres que se esfuerzan trabajando por el Señor. Yo sé que hay muchas hermanas que para la gloria de Dios se esfuerzan trabajando, dando testimonio, llevando la palabra, yendo a dar devocionales a algunas casas y todo eso, mis amados hermanos, déjenme decirles que es un trabajo que nunca va a ser en vano. Ese trabajo siempre va a traer bendición, va a traer para lo que Dios envía esa actividad para nuestras vidas. Va a haber fruto y fruto en abundancia. Ustedes se van a dar cuenta de qué tan valioso es el trabajo en el Señor. Después nos escribe a Pérsida, que es otra mujer que ha trabajado muchísimo en el Señor. Timoteo es descrito como mi compañero de trabajo. Y en otro lugar Pablo escribe, nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3 del versículo 7 al 9, dice, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Mis amados, nosotros siempre tenemos que dar un buen ejemplo de no ser encajosos para pronto, sino más bien siempre estar dispuestos a ganarnos, ¿verdad?, dignamente lo que podamos tener. Es al como nos llama el Señor. Miren, probablemente Pablo fue el siervo de Cristo más efectivo que jamás haya vivido, pero no se dedicaba al ministerio a tiempo completo y aún así lo que desarrolló en Cristo, sino que fabricaba tiendas de campaña para ganarse su propio sustento. De manera similar, fíjense bien, no todos los que están en la lista de Romanos 16 se dedicaban a tiempo completo o al ministerio cristiano. Erasto, por ejemplo, tenía un trabajo secular como tesorero de la ciudad, no como tesorero de la iglesia, sino era el tesorero de la ciudad. Sin duda, él vería su trabajo como su llamado y también como su ministerio principal. ¿Por qué? Porque de allí el Señor le permitía devengar un salario, mantener a su familia y aportar también para el reino de los cielos. Amén. Bueno, en ese sentido, todos nosotros estamos dedicados al ministerio, pues a tiempo completo, aunque ustedes no lo crean, ya sea que estemos llamados a servir a tiempo completo en la iglesia o en alguna actividad secular, en su trabajo del día a día. Amén. Entonces, también es interesante destacar cómo en la iglesia trabajaban muchas mujeres. Hoy en día estamos viendo cómo el activismo feminista, ¿verdad?, está tratando de que las mujeres pues tengan la igualdad en la participación laboral. Hemos visto que las mujeres están pugnando por tener curules ya sea en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que tengan espacios, ¿verdad?, y oportunidades similares a las del varón. Pues quiero decirles que en Cristo siempre ha sucedido eso. Dios no hace acepción de personas y mucho menos de mujeres. Él no es un machista como desgraciadamente nuestras sociedades se han conformado. Él siempre ofrecía y pedía la participación de la mujer en una forma activa. De hecho, Febe, ahí en el versículo 1, al inicio del capítulo 16, es descrita como diaconisa. La palabra diáconos quiere decir alguien que sirve, que trabaja propiamente, que es la palabra griega que significa diácono o ministro. Entonces, esta es descrita como alguien que ha ayudado enormemente a muchas personas, incluyendo al propio Pablo. La palabra griega para ayudar enormemente es la palabra usada para un patrocinador político, por ejemplo, o para un protector, o para un patrón que ayuda a sus trabajadores. ¿Ok? Sugiere que Febe era la que tenía una posición social, un patrimonio, y también era
tenía una independencia. Claramente tuvo un papel predominante y prominente en la iglesia. Ella estaba muy activa. Priscila y Aquila también los podemos ver en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues tenían un ministerio conjunto, eran esposos. Priscila es nombrada primero, y esto se debe probablemente a que o bien se había convertido primero y después llevó a Aquila, a su esposo Aquila, a Cristo, o a que ella desempeñó un papel más importante en la vida y el trabajo de la iglesia. Eso no lo sabemos con exactitud, pero vemos cómo Dios pone de alguna manera pues todo en un orden correcto. Fíjense bien que 10 de las personas nombradas en la lista son mujeres. Incluye a Junías, una de las que se califican como líderes destacados. Es casi seguro que Junías era un nombre de mujer y es descrita junto con Andrónico, que los llamó destacados entre los apóstoles. Imagínense nada más a qué niveles llegaron estas personas. Tú y yo podemos llegar a niveles excepcionales en la presencia de Dios y para la gloria de Dios y para el reino de los cielos. Solamente es que tú y yo tomemos la actividad que nos corresponde, a donde Dios nos ha llamado a actuar correctamente. Puesto que claramente no era uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? La palabra apóstoles aquí en el particular tiene un sentido mucho más amplio, denotando a alguien que ha sido enviado como misionero. De hecho, eso es lo que describe la palabra apóstol. Es un enviado. No es un personaje así como que superdotado o con una condición sobrenatural. No, simplemente es alguien que ha sido enviado y en este sentido como misionero. Y por eso se le declara a este Andrónico y a Junías como destacados entre los apóstoles y no propiamente entre los 12 apóstoles, mis amados. Entonces, Pablo incluye a una mujer como alguien destacado entre aquellos líderes misioneros. Estaba haciendo un trabajo excepcional. Y de esto sacamos en claro que las mujeres ocuparon lugares destacados no solo en el equipo de Pablo. Nosotros podemos ver y analizar en todo el desarrollo de la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo, cómo son nombradas muchas mujeres, que son las que le apoyan en el ministerio, que son siempre las que están puestas y dispuestas en la oración, en la actividad, en todo lo que el Señor Jesucristo desarrollaba, igual como con Pablo. En ese sentido, pues Pablo termina con una nota de agradecimiento y alabanza. Dice el versículo 26 y 27 de Romanos 16, al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Esto nos lleva a orar y a decirle al Señor que nos ayude, ¿ah? Que cualquiera que sea nuestro llamado, pues seamos aquellos que trabajemos duramente para el Señor y proclamemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos permita trabajar sin desfallecer, que nos dé la fuerza, la autoridad, la confianza que necesitamos para desarrollar cualquier trabajo que podamos tener, ya sea secular o ministerial dentro de la iglesia, pero que todo eso siempre sea para glorificar a Dios, que ese espacio en el que nosotros nos desarrollamos como entes productivos, pues sea el mejor espacio en donde podamos dar testimonio de que creemos en un Dios vivo y verdadero, de que creemos en que Jesucristo verdaderamente tiene el poder de limpiar nuestra vida de pecado, de quitar de nosotros el peso que nos agobia por el sentimiento de culpabilidad, porque Él nos liberta, porque Él pudre yugos, porque Él rompe cadenas, y de esa manera nosotros podernos desarrollar adecuadamente, dando testimonio de fidelidad, de lealtad, de trabajo, de honra. Y eso, mis amados hermanos, va a ser el motivo por el cual muchas personas que están
en esa gran nube de testigos, como dice la palabra de Dios, que nos rodean, vengan a los pies de Cristo, que quieran saber lo que tú tienes, que por qué tú llegas puntual a tu trabajo, que por qué tú, si te exigen caminar 1 kilómetro con una carga que no te correspondía dentro de tu trabajo, caminas 2, que por qué tú, si tienes la oportunidad de apoyar a alguno de tus compañeros, lo haces sin ningún otro interés más que el brindarle la ayuda. ¿Por qué tú te manifiestas diferente, pero de una manera correcta, de una manera propositiva? Y eso, mis amados hermanos, siempre va a dar que hablar y siempre va a haber el deseo de querer ser como tú. Y la gloria sea para el Señor, porque el que está transformando tu carácter, tu manera de ser, tu estilo de vida, pues es Dios. Que si tú eres patrón, que por favor, el Señor te está llevando a ser correcto para con tus empleados, a pagarles lo justo, a pagarles en tiempo y en forma, y que de esa manera ellos puedan ver que tú estás realmente confiando en ese Dios vivo y verdadero que provee. Y si por algún motivo, razón o circunstancia tú estás pasando por un bache, por un desierto, por una condición crítica aún en medio de tu fuente laboral, que sepas que todo proviene de Dios, que lo aceptes tal cual y que entiendas que realmente todo eso va a traer bendición para tu vida, todo eso te va a ayudar para bien y que de verdad ores a Dios para que le digas: Señor, ¿qué es lo que tú me estás enseñando al permitirme pasar por este desierto, por esta condición crítica en la que me encuentro económicamente, laboralmente? ¿Qué me estás queriendo enseñar? Ora a Dios, levanta tu plegaria y que el Espíritu Santo sea el que te dé la sabiduría, el entendimiento del por qué estás pasando por esa condición. Y que obviamente vengas a rectificar las áreas que hayan sido de alguna o de otra manera pues equivocadas, se hayan equivocado en la acción, en la conducción, en el manejo de finanzas, en la administración, para que de esa manera pues simplemente vengamos a la gloria de Dios y que después de que hayamos sido enseñados, podamos nosotros ver que Dios utilizó todo lo que pasamos, a lo mejor duramente, a lo mejor con dolor, a lo mejor con alguna situación que nosotros consideramos mala, y digo consideramos así entre super comillas, porque vamos a ver que Dios todo eso lo utilizó para glorificar su nombre, para transformar nuestro carácter, para llevarnos a vivir el fruto del Espíritu, para llevarnos a tener paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, gozo y amor. Y entonces veremos la gloria de Dios. Mis amados, Dios va a tener que apretar muchas veces las tuercas, va a tener que apretarnos mucho para poder sacar de nosotros lo mejor. Hay una enseñanza muy fuerte. Ustedes saben que el mejor aceite de oliva que se pueda extraer, y que lo llaman en muchas ocasiones aceite virgen, es un aceite que se tiene que extraer en frío y se tiene que apretar a cada una de esas olivas, esas aceitunas, hasta que suelten todo su aceite. ¿Y por qué tiene que ser en frío? Porque es el aceite con mayor valor, porque es el aceite que no se va a degradar por la acción del calor, de la temperatura. Y es por eso que es un aceite caro, mis amados hermanos. Pues Dios muchas veces va a tener que apretarte de tal manera que va a sacar lo mejor de ti. Obvio, a nadie propiamente nos gusta que tengamos un trato de esa manera. Pero cuando nosotros hemos venido al reino de los cielos, entendemos que en su soberanía Dios va a hacer todo lo que sea necesario para que nosotros verdaderamente sigamos en un crecimiento espiritual y que verdaderamente veamos
cómo Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que a final de cuentas Dios nos ha dado la victoria en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, en todo lo que pasemos. Hoy a lo mejor estamos viendo que hay hermanos que están padeciendo de alguna situación de enfermedad. Y mis amados, yo sé claramente que Dios permite que suceda eso, porque Dios está tratando a la vida de cada una de esas personas. Así como trató a mi vida cuando yo estuve en la condición de haber sido declarado COVID positivo, Dios trató a mi vida. Fue un tiempo de recogimiento, fue un tiempo que el Señor quería para estar conmigo en ese aislamiento, en esa condición, y que ahora para la gloria de Dios me doy cuenta de que Dios utilizó todo ese tiempo para mostrar su gloria, su poder y su bendición hacia mi vida. Me dio una cantidad de información, fue cuando más tiempo estuve en oración delante de su presencia, fue cuando verdaderamente vi la mano de Dios obrando en mi vida. Y hoy te animo a que por favor no veas lo que está sucediendo en tu condición, que si algo está sucediendo que tú consideras malo, que tú consideras distinto a lo que tú esperabas, te pido por favor que permitas que Dios haga su labor y te vas a dar cuenta de la gran verdad, que Dios a través de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa condición en particular, va a sacar lo mejor de ti y te va a mostrar su gloria, su poder y su deidad. Y tú un día vas a voltear tu mirada atrás al tiempo y vas a decir, Señor, gracias. Gracias por ese espacio de tiempo, por ese periodo, por ese desierto que me permitiste pasar, porque a través de eso, hoy estoy en tu presencia. Hace tiempo hice una expresión muy fuerte de agradecerle a Dios hasta por el pecado que cometimos. Muchos a lo mejor dijeron, ahora sí al pastor ya se le voló la hebra, se le fue el tour completito, ya se volvió loco. No, mis amados, hay una razón muy particular, porque gracias al pecado que tú cometiste, gracias al pecado en el cual tú estabas, Dios manifestó su amor por ti, su misericordia, y te trajo a una condición de arrepentimiento, a donde ahora tú puedes ver a ese Dios de amor que perdona tus iniquidades y que ahora tienes la bendición de la salvación y vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Si no hubiera sido por ese pecado, posiblemente tú nunca hubieras reconocido la necesidad de un Salvador y te hubieras creído tan exageradamente bueno que nunca hubieras querido voltear a ver a la cruz del Calvario. Y eso solamente te hubiera llevado a la perdición eterna. Hoy te puedes dar cuenta que a través de esa condición Dios muestra su amor para contigo, en que aún estando tú muerto en tus delitos y pecados, Dios tuvo misericordia. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados, para darte el derecho de la salvación y vida eterna, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Y un día también el Señor nos llama a tomar consideración e imitarlo a través de el trabajo y también en el descanso. El trabajo es una de las maneras en las que nosotros imitamos a Dios, mis amados. Tú y yo estamos hechos a la imagen de Él y por lo tanto, igual que Dios, así como Él trabaja, tú también has sido creado para trabajar. De hecho, si nosotros analizamos bien las Escrituras, el trabajo no es una maldición. El trabajo fue asignado al hombre antes de la caída, antes de cometer el pecado, antes de ser expulsado del jardín de Edén.
se le asignó el trabajo de cuidar la obra de Dios, la creación de Dios. Ese fue un trabajo. Y el trabajo, además quiero decirte que Dios permite que la gente se dignifique. El trabajo te dignifica para poder llevar y tener lo que Dios provee a través de ese suministro de trabajo. Porque cuando tú devengas un salario por un trabajo ejercido, te sientes digno, te sientes merecedor de lo que estás poniendo en tus manos. Y eso es de bendición, mis amados hermanos. Entonces, de la misma manera que Dios trabajó en la creación, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, trabajar para lo que Dios creó. El mandamiento de trabajar estaba promulgado, como les digo, antes de la caída, y lo podemos ver ahí en Génesis 2:15. El trabajo estaba en las instrucciones que emanaron de Dios originalmente. Y así, entonces, también nosotros, para terminar, tenemos que venir a una condición en donde vemos que después de trabajo, Dios pone un tiempo de descanso. Él descansó después de toda la obra, pero después siguió trabajando, ¿verdad? Entonces, ustedes y yo tenemos que aprender también a hacer eso, porque hay mucha gente, mis amados, que también se van hasta el otro extremo y no dejan de trabajar. No tienen un día de descanso, no tienen temporadas de descanso. Y también Dios nos llama a eso. Mis amados, tenemos que aprender a poner orden en nuestra vida. Para todo hay tiempo, dice la palabra de Dios. Y si no, échenle una mirada allí al libro de Eclesiastés, en todo el capítulo 3, donde Dios nos enseña que para todo hay tiempo. Y por lo tanto, también hay tiempo para descansar. Dice la palabra de Dios, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Génesis 2:2. No solo crea el mundo, lo sostiene y lo redime. El trabajo es una de las maneras en las que podemos imitar a Dios. Y después, un tiempo de descanso y darle el día que le pertenece al Señor. Un día a la semana nosotros no solamente descansamos de nuestras actividades cotidianas, sino que también ese día se lo dedicamos por completo al Señor. Para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos decidido dedicarle el primer día de la semana, el domingo, justamente para alabarlo, para adorarlo, para exaltarlo y bendecirlo, porque Él se merece también de nuestra atención de una manera excepcional y en conjunto. Hashem, el Eterno, nos llama a una santa convocación y convoca a todos sus santos para que juntos alabemos y adoremos al Señor. En estos tiempos, Dios está permitiendo que regresemos nuevamente a nuestros cultos presenciales. Les estoy invitando a que quienes puedan llegar al Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios el domingo, en punto de las 10 de la mañana, estamos teniendo nuestro culto presencial ya, para que por favor asistan y para que por favor también nos gocemos juntos delante de la presencia de Dios, levantemos nuestras alabanzas, nuestra adoración y que la gloria sea para el Señor, mis amados. Esa es la santa convocación que el Señor hace. Aún así, vamos a seguir transmitiendo en vivo, pero ustedes ya se dieron cuenta que de repente hay situaciones técnicas que se salen de nuestro control, como el domingo pasado, y que de alguna manera pudimos resolver, pero quienes puedan asistir físicamente, hermanos, háganlo, por favor. Y los que por distancia, tenemos hermanos que nos ven a gran distancia desde Veracruz, desde Chiapas, y la gloria sea para el Señor, les damos gracias a Dios por su vida, pues a distancia, ¿verdad? Pero no dejemos de congregarnos, sigamos adorando al Rey, trabajando para el Señor. Y vamos a darle gracias por tu trabajo, por el trabajo que Dios te ha permitido tener. Y si en este momento, por las
las circunstancias que estamos pasando, no tienes trabajo, hay que darle esa condición a Dios. Decirle, Señor, mira mi condición. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que abras la puerta de bendición. Permite que yo tenga un trabajo digno, permite que yo pueda desarrollarme y que pueda yo también tener la bendición de un trabajo. Hay que darle gracias a Dios hasta por el trabajo duro que luego en muchas ocasiones tenemos que ejercer, y que eso es toda una bendición, mis amados. Hay que orar porque nuestro trabajo, porque tu trabajo sea en sí mismo un acto de alabanza al presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo y tu acto de adoración espiritual, así como lo dice Romanos 12:1. A Él sea la gloria por siempre, mis amados. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.